Ok, entonces, Tania, ¿me escuchas bien? Sí, Ok, vamos a seguir entonces. Ya hemos leído lo que dice Ezequiel y estamos analizando eh, por qué primero la gracia va a terminar para aquellos que conocen. Y hemos visto lo que dice Primera de Pedro 4:17 sobre este punto donde él menciona que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Eh, y eso nos arroja un dato importante y es que primero es por la casa de Dios. Ahora, si seguimos un orden, si primero comienza por la casa de Dios, pues el análisis, pues la consecuencia o la parte ejecutiva o lo que se llama el veredicto final también tiene que ser primero por la casa de Dios. O sea, no todos vamos a ser juzgados al mismo tiempo, ¿sí? O sea, fulano no va a ser juzgado al mismo tiempo que tú, por varias razones. La primera es porque quizá no vivieron en la misma época. La otra es porque cada uno tiene un tiempo de gracia determinado, ¿sí? Y el Señor sabe lo que cada uno hace o necesita hacer. Pero bueno, acá Ezequiel, si ustedes se fijan, comienza diciendo en el versículo 4 eh, que hay un ángel, hay un varón que tiene tintero de escribano y se le manda a este varón a que vaya por en medio de la ciudad. Note que ahí está hablando en sentido general, la ciudad. Tú sabes que Jerusalén era una ciudad amurallada y entonces se le dice que vaya por en medio de la ciudad de Jerusalén, y que se le ponga una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en la ciudad. Pero luego dice, en el versículo 5 hay como creo que son 6 varones que aparecen y estos vienen con armas para matar. Y a ellos se le dice, pasen por la ciudad en pos o detrás del que va poniendo la señal, vayan ustedes detrás de él y maten, no perdonen vuestros ojos ni tengan misericordia. Y en el versículo 6 dice entonces, ¿a quiénes es que se le va a hacer esto? Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis. Ahora, lo ideal sería que a todos, sin distinción alguna, al mismo tiempo, pues a lo que no tenga la señal, pues se le dé muerte. Sin embargo, note lo que dice la última parte en el versículo 6. Dice, y comenzaréis por mi santuario. O sea, ustedes van a ir detrás del que está poniendo la señal. Y este que está poniendo la señal, que está sellando, al que él no le ponga el sello, ustedes lo van a matar. Pero no van a comenzar por la ciudad entera. Ustedes van a comenzar primero por mi santuario. ¿Sí? Por mi iglesia. Por lo que sirven en el santuario. ¿Sí? Eso está diciendo. Y van a comenzar por mi santuario y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, comenzaron con ellos y entonces dice, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid y salieron y mataron en la ciudad. Entonces ellos, repito, Tania, vi que saliste, me imagino que fue la señal. Entonces, estos fueron y mataron. ¿A quiénes? ¿Comenzaron dónde? Con los ancianos. Comenzaron con ellos. Y usted dirá, pero, ¿y entonces? ¿Podían comenzar por cualquiera? No, lo que pasa es que todo lleva un orden. Primero ellos, porque ellos pues son los primeros
vamos a decirlo así, y estos ancianos, aunque se pueda aplicar a los dirigentes, y la hermana White también lo aplica a los dirigentes, pero el santuario aquí representa también primero a los hijos de Dios. ¿Por qué primero los ancianos? Porque son lo que están al frente y lo que más conocen. ¿Sí? Esos son lo que, creo que ella lo dice no sé si en mensaje se le tomo 13, ella menciona, o primero se ha escrito, menciona esta partecita que yo estoy diciendo. Creo que también en eventos de los últimos días. Pero el hecho es que primero se comienza por la casa de Dios. Se comienza por ello. Pedro dijo, es menester que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, pues la consecuencia o la sentencia cual sea para bien o para mal, también primero va a comenzar por la casa de Dios. Es lo lógico. Entonces, ¿qué dice Isaías acerca de los ancianos? Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque a vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Estos ancianos, como ya he dicho, pueden representar a los dirigentes, pero también representan al pueblo que conoce. Son los guías. Cuando nosotros vamos a Pedro, en primera de Pedro, cuando él habla de que vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Nosotros somos los representantes de Dios acá, somos los embajadores de Cristo, somos la luz del mundo y por lo tanto Dios a nosotros nos va a demandar más. Y las consecuencias para nosotros van a ser más graves que para los demás, sea para bien o para mal, pero las consecuencias van a ser más graves para los que conocemos. Al que se le da más, se le demandará más. Al que le da menos, se le demandará menos. Entonces, el juicio primero comienza por la casa de Dios, por los hijos de Dios. Pues las consecuencias primero tienen que ser por los hijos de Dios. Gracias, hermano de Olio. Bienvenido otra vez. Entonces, seguimos. Ahora, creo que hay otro texto, Hechos 3, 19 y 20. Mira, acá el apóstol Pedro menciona 3 acontecimientos que están en orden. ¿Sí? Eso yo lo pude observar. Estos 3 acontecimientos va uno detrás del otro. O sea, no podemos invertir el orden de estos acontecimientos que menciona Pedro. Mira lo que dice el versículo 19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Borrar los pecados. Para que venga de la presencia del Señor el tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio, que es la lluvia tardía. Borrar los pecados. Tiempo de refrigerio. Y entonces dice el versículo 20, y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pedro? Lo que entiendo es que Pedro acá primero me dice que va a venir el tiempo para borrar los pecados. Y que cuando llegue ese momento, también va a llegar el momento de lo que es el refrigerio. Repito, va a llegar el momento de lo que es la lluvia tardía. Y entonces después de la lluvia tardía, viene Jesucristo. Ese es el orden de las cosas. Primero se borran los pecados de los hijos de Dios, de aquellos que se arrepintieron, reciben el sello de Dios y ellos reciben también la lluvia tardía. Después que reciben la lluvia tardía, dan el fuerte pregón y cuando dan el fuerte pregón ya cada caso ha sido decidido, se acaba la gracia y viene Jesucristo. Ese es el orden de esos acontecimientos. Pero noten que Pedro está relacionando borrar los pecados con el tiempo del refrigerio y con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía sobre este punto? Aquí tenemos algunas citas de el espíritu de profecía hablando sobre esta parte. Presta atención. Ya hemos dicho que cuando se borran los pecados, pues es
cuando, ¿cómo lo vamos a decir? Es porque se determina, ya sea para vida o para muerte. Pero vamos a buscar algunas citas del Espíritu de Profecía que hablen de eso contundentemente para que lo confirmemos. Pero es cuando se determina para vida o para muerte si se salvó o se perdió, cuando se borran los pecados, no cuando se perdonan. Pero el refrigerio de la presencia del Señor ya sabemos que es la lluvia tardía. Mire lo que dice acá, el Espíritu de Profecía. Léalo usted misma, mi hermana Tania, en el conflicto de los siglos. Solamente el primer párrafo. Conflicto de los siglos. No sé si es la página 54. No, no es la página 54. Tengo que buscar la página. Pero léalo ahí, mi hermana. Yo voy buscando la página. Pero el apóstol Pedro dice determinadamente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Ok. Continúa. Déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Qué entienden ustedes, hermanos, según esta cita? Yo creo que está claro. Creo yo que está claro. Porque está diciendo, pero Pedro dice, en Hechos 3, 19 y 20, que los pecados de los creyentes serán borrados. ¿En qué momento? Cuando vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Te está señalando el momento en que se va a borrar los pecados por supuesto, de aquellos de la casa de Dios, porque el juicio primero comienza por la casa de Dios. Cuando llegue lo que es la lluvia tardía, refrigerio de la presencia del Señor, cuando llegue ese momento, pues los pecados tienen que ser borrados para poder recibir el Espíritu Santo. Entonces, ella está indicando acá que el momento cuando son borrados los pecados es cuando llega el tiempo del refrigerio. Y ya hemos visto en Hechos 3:19 que primero son borrados los pecados y viene el tiempo de refrigerio. Si nosotros vamos atrás a Hechos 3:19, es eso lo que nos está diciendo. Nos está diciendo arrepiéntanse, conviértanse, que es lo que nosotros tenemos que estar haciendo ahora para que nuestros pecados sean perdonados y entonces sean borrados. Ahora en este tiempo nuestros pecados, estamos en el proceso de borrarlos, el Señor de borrar los pecados, pero van a ser borrados cuando se acerque el momento de lo que es la lluvia tardía. Entonces dice, para que sean borrados vuestros pecados y entonces dice, venga, o para qué. O sea, para que venga el tiempo de refrigerio, según lo que dice el versículo 19, primero tiene que ser borrados los pecados. Por eso la hermana Guay está diciendo que los pecados serán borrados cuando venga el tiempo de refrigerio. O sea, son dos acontecimientos que están íntimamente relacionados entre ellos. Ahora, ella yo creo que lo dice más claramente en las siguientes citas. El segundo párrafo, acá está en Mensaje Selecto, el tomo 3, en la página 479, en el párrafo 4. Mi hermano de Olio, por favor, léame este párrafo. El párrafo 2. Sí. La pregunta de cada uno debe ser, ¿de quién soy yo? ¿A quién debo lealtad? ¿Está renovado mi corazón? ¿Está reformada mi alma? ¿Están perdonados mis pecados? ¿Serán ellos borrados cuando venga el tiempo del refrigerio? Ok. ¿Verdad que el párrafo está diciendo que los pecados son borrados cuando venga el tiempo de refrigerio? A no ser que yo soy el único que lo está viendo. Pero creo Claro, eso que lo dice ahí en la está claro, última ¿verdad? pregunta. Ajá. Ahora, note que la hermana White menciona por separado, queriendo decir que
Cuando uno menciona algo por separado, muchas veces, algunas veces la Biblia menciona muchas cosas por separado y se refiere a lo mismo, pero para que lo repite, pero para ponerle más énfasis. Pero aquí no es para ponerle énfasis, aquí es para marcar una diferencia. Perdonar pecado y borrar no es lo mismo. Note que antes de decir borrado dice, ¿están perdonados mis pecados? Y entonces continúa con la pregunta, ¿serán ellos borrados? Serán en el futuro. Nota que inclusive el verbo al principio dice, están ahora, presente, perdonados mis pecados. Entonces dice, serán en el futuro. Denotando de esta manera que el asunto de perdonar pecado es un asunto de ahora, pero el del borrar los pecados es un asunto del futuro. ¿En qué momento te lo está diciendo? Cuando llegue el tiempo de refrigerio. Ahí es que va a ser borrados o dejados los pecados. Y cuando son dejados los pecados, pues usted perdió. O sea, bueno, vamos a dar una conclusión ahorita. La iba a dar ahora, pero vamos a darla más ahorita. Vamos a leer primero el tercer y último párrafo, creo. Esto está en Exaltad a Jesús, la matutina, en la página 210. Se me olvidó poner el día, porque eso es una matutina, bueno, poner el día. Pero está en la página 210 de esta matutina, el párrafo 5. Note lo que dice allí. Tania, por favor. Nosotros debiéramos estar con él en la realización de esta obra y purificar de toda injusticia el santuario de nuestras almas, para que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida del Cordero y para que nuestros pecados sean borrados cuando lleguen los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Okay? Entonces está claro. Los pecados son borrados cuando llega el tiempo del refrigerio. ¿Y qué es el tiempo de refrigerio? La lluvia tardía. Cuando usted estudia lo que es la lluvia tardía, bueno, ya estudiamos eso, y miramos en ese estudio que para poder recibir la lluvia tardía, tenemos que tener el carácter de Cristo. O sea, nuestros pecados tienen que estar borrados. Si se encuentra algún pecado, cuando nuestro caso es analizado, pues el pecado permanece allí, no se borra y nosotros somos declarados perdidos. O sea, somos condenados. Entonces, imagínense esta escena. Está derramándose el Espíritu Santo, como la hermana White dice que va a pasar. Y el Espíritu no cae sobre algunos del pueblo de Dios. Y cuando digo pueblo de Dios, no solo me refiero a los adventistas del séptimo día, porque los nombres de aquellos que son inscritos en el libro de la vida, no solamente son adventistas del séptimo día. Déjeme decirle esto. Todo aquel, dice en el conflicto de los siglos, que ha profesado o ha entrado en la obra de Cristo, que ha profesado esto, pues él, su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Porque entonces, si decimos que solamente los adventistas son analizados y que solamente ellos, sus nombres fueron inscritos, estaríamos contradiciendo la Biblia, porque Pablo habla de que el nombre de él y de sus colaboradores está inscrito en el libro de la vida y ellos no fueron adventistas. Claro, adventistas del séptimo día en el sentido como nosotros, porque fueron adventistas porque esperaban la venida de Jesús. Pero no había adventista en ese momento como tal. Sin embargo, sus nombres fueron inscritos. De hecho, los casos que están siendo analizados de 1844 es el caso de los muertos. De los muertos desde el tiempo cuando entró el pecado del tiempo de Adán hasta el final. Bueno, desde el tiempo de Adán. Desde ese momento, la gente del tiempo de Adán, de Noé y toda esa gente, los casos de ellos fue que comenzaron a ser analizados en ese momento y ellos no eran adventistas del séptimo día. ¿Por qué su caso estaba siendo analizado o comenzó a ser analizado en aquel momento? Sencillamente porque ellos profesaban seguir a Dios.
Entonces Dios tiene que hacer un análisis, tiene que revisar a ver si realmente fulano que dice que es, o mostrar, porque Dios lo sabe. Más bien es como para mostrarnos a nosotros y para que vean que Dios es un Dios justo. Entonces se hace el juicio. Y entonces Dios justifica por qué va a dejar o va a borrar el nombre de tal o cual persona del libro de la vida. El nombre que se ha borrado del libro de la vida significa que su pecado no fue borrado en el registro que se hace y por lo tanto está perdido. Cuando llegue la lluvia tardía, el que no reciba la lluvia tardía significa, ya es un indicativo, eso es un indicativo de que ese individuo fue condenado. Por eso decimos, primero acaba para aquellos que conocen, que tienen la luz, tienen el conocimiento, para aquellos que realmente saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. Dios es un Dios paciente, mis hermanos, que nos ama a todos, por eso no hemos sido consumidos por su misericordia. Sin embargo, llega un momento cuando ya la gracia pues se corta, cuando Dios ve que lo que el ser humano está haciendo es abusando de la gracia, no aprovecha la oportunidad, pues ya no hay nada más que hacer por él. En Hebreos, en el capítulo 10, ahora me llega ese texto a la mente, donde el apóstol Pablo después, recuerden que Hebreo fue escrito pues, para los judíos principalmente, para hebreos. Y mire, en el capítulo 10, él da una declaración interesante porque le habla que Cristo es nuestro sacerdote, que hay que arrepentirse, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Le dice todo eso. Entonces Pablo le dice, eh, a ver, ah, en el versículo 26, oiga lo que dice. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación o espera de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Si ya Dios te ha mostrado la luz, pero aún así tú sigues pecando voluntariamente, sabiéndolo, está practicando el pecado, pues después de haber recibido el conocimiento, note que enfatice esa parte, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, la expiación no va a funcionar para ti, sino que lo que te espera, o lo que podría esperarle, Dios nos libra a todos nosotros, a aquellos que rehúsan obedecer la verdad, lo que le espera es una expectación del juicio y un hervor de fuego o lo que es la ira de Dios. Eso es lo que les espera. Entonces, léase lo que dice allí Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, acerca de este punto de conocer. Miren, es interesante que la hermana White, en eventos de los últimos días, ahora no tengo la cita, pero ya la hemos mencionado anteriormente, ella dice que el tiempo del juicio de Dios o de los juicios retributivos de Dios es el tiempo de gracia para aquellos que no conocen. Sin embargo, la puerta se cierra para aquellos que conocen el mensaje, aquellos que conocen la verdad, estoy parafraseando, pero se cierra para ellos, pero permanece abierta para aquellos que aún no conocen. Así lo dice ella textualmente. Es decir, cuando llegue la lluvia tardía, el que no haya hecho su arreglo hasta ese momento, no haya estado abandonando los pecados, sino que en el santuario celestial esté registrado que este individuo sigue pecando, sigue haciendo lo malo,
pues ¿sabe qué va a pasar? Él no va a recibir la lluvia tardía y la puerta se cierra para él, pero se cierra para aquellos que, se permanece abierta para aquellos que no conocen el mensaje. Así que mis hermanos, usted y yo que somos adventistas del séptimo día, conocemos la verdad. Ya tenemos el conocimiento. Si seguimos pecando voluntariamente, después de tener todo este conocimiento, después de tener toda esta luz, cuando llegue el tiempo de refrigerio, no vamos a recibir el refrigerio y nuestros nombres, en vez de nuestros pecados, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y por lo tanto seremos condenados para siempre. Dios nos libre, hermanos, de nosotros caer en eso. Por eso se nos ha concedido este tiempo de gracia y cada uno debe velar para que sea aprovechado al máximo ese momento de gracia. Algunos recibirán la lluvia tardía, dice acá la sierva del Señor, en la Review and Herald, diciembre 23 de 1890. Entonces significa que otros no la van a recibir. Algunos la recibirán y otros no. Dice en la iglesia adventista del séptimo día, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios. Cabe mencionar, hermano, que cuando ella dice esta frase, ella se está refiriendo a la luz del ángel de Apocalipsis 18 y ella dice que esa es la lluvia tardía también. O sea, cuando dice que toda la tierra fue alumbrada por su gloria, se está refiriendo también al momento de la lluvia tardía. Pero no obrará, dice, este poder no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni han abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. ¿Qué va a pasar? No obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni aquellos que no han abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Vamos a volver a Pedro. Miren lo que dice Pedro allí en Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué razón? ¿O por qué motivo? Para que sean borrados vuestros pecados. Entonces vengan los tiempos de refrigerio. O sea, te arrepientes, te conviertes, son borrados tus pecados y tú recibes entonces la lluvia tardía. Es lo que la hermana Guay aquí está diciendo. No va a obrar en su favor la lluvia tardía o el Espíritu Santo en aquel momento de aquellos, no lo obrará en favor de aquellos que no se hayan arrepentido y convertido, que no hayan abandonado sus pecados. Es la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. Solo verán esos que no reciban la lluvia tardía, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. O sea, van a decir, no, eso es peligroso, eso es fanatismo. Aquellos que están recibiendo la lluvia, así como en el Pentecostés, cuando esta gente comienza a hablar en lengua, algunos de los que estaban por allí, principalmente dirigentes judíos, dijeron, no, esta gente está borracha. Pues lo mismo van a decir en aquel momento. Estos que no reciban la lluvia tardía van a decir, ah, pero que esta gente está borracha, ah, pero que esta gente son unos fanáticos, mire, eso no es de Dios. Dice, verán algo peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Es decir, que van a poner firma a decir, nos oponemos a esto. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. Oiga, se van a oponer a la obra que se va a querer hacer cuando se derrame el Espíritu Santo. Así que cuando venga la lluvia tardía, aquellos que no la reciben se van a oponer y nos van a acusar de fanáticos. ¿Por qué, dicen ellos, no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Oh, nosotros somos dirigentes hace tantos años y nosotros no recibimos el Espíritu Santo, o nosotros tenemos tanto tiempo, no necesariamente dirigentes, sino somos gente de la iglesia de tantos años y yo no recibí la lluvia tardía. No, eso es que no es la lluvia tardía, eso es del diablo. Eso es lo que van a decir aquellos que no reciban la lluvia tardía. Pero la parte en la que yo quiero enfatizar, hermanos, es que habrán algunos que recibirán esa lluvia tardía y otros no la van a recibir. Parejas, uno recibirá el Espíritu Santo y el otro no lo va a recibir. Eso va a ser algo triste. O sea, que tu esposo
o tu esposa no reciba la lluvia tardía y tú la recibas, eso va a ser algo triste. O que tus hermanos carnales, tus hermanos también de la iglesia, algunos no la reciban y que tú recibas la lluvia tardía, eso será algo triste, de verdad, pero así va a suceder, hermanos. Porque la salvación es individual. Así que cada uno de nosotros tiene el compromiso delante de Dios de buscar estar listo para cuando comience a derramarse la lluvia tardía. La lluvia temprana ya comenzó a derramarse y esa lluvia viene para darnos poder para abandonar el pecado. ¿Sí? Para vencer las tentaciones, para nosotros realizar la obra de Dios. Ya en nuestro estudio pasado sobre lo que es la lluvia tardía vimos esto. Entonces, nos corresponde a cada uno de nosotros hacer ese cambio, hacer esos arreglos del lugar, de manera que cuando comience la lluvia tardía, pues nosotros estemos listos para ello. Hay más citas acá del espíritu de profecía hablando sobre el tema. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Cuando recibamos la lluvia tardía, esperamos que todos estemos allí, pues comenzaremos a dar el fuerte pregón. Y esa luz no va a ser recibida por aquellos que lamentablemente no han caminado en la gloria creciente del mensaje del tercer ángel. Aquellos que han negado el mensaje de la justificación por la fe tal cual ha sido dado al pueblo de Dios, que no se hayan arrepentido de sus pecados, porque recuerden que la justificación por la fe tiene que ver, hermanos, con nosotros salir del pecado, con la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Si no recibimos ese mensaje, pues no se va a realizar esa obra en nosotros. No vamos a ser purificados de nuestros pecados. Por lo tanto, cuando llegue el refrigerio y la presencia del Señor, vamos a ser hallados falta. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzo de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si dependen de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, ¿sabe qué va a pasar con ellos? Dice acá, será hallado. Ah, no. Yo abandono el pecado cuando venga la lluvia tardía. Ay, hermano. Cero. Cerito, como dice. Cerito, papi. Porque tú tienes ya que haber abandonado el pecado cuando llegue la lluvia tardía. Eso está en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 619. La última cita de esta, déjame ver si es la última. No, todavía hay más. El otro párrafo de esto dice, podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Cuando sea derramado el Espíritu Santo, quienes no hayan recibido la preparación adecuada, hermanos, de la lluvia temprana, pues tampoco van a entender lo de la lluvia tardía, porque una viene detrás de la otra. Eso es como los mensajes de los 3 ángeles. Si rechaza a uno, vas a rechazar a los otros. O sea, el que rechazó en 1844 o antes de 1844, cuando Miller comenzó a dar el mensaje del primer ángel, ¿quién lo rechazó? Cuando llegó el mensaje del segundo, también lo rechazó. Y cuando llegó el mensaje del tercero, también lo rechazó. Porque esto es una cadena. Si rechazamos o no aprovechamos los beneficios de la lluvia temprana, pues tampoco vamos a aprovechar la lluvia tardía. Otra cita que tenemos acá de Primeros Escritos, página 71. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, y a cuánto vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo.
quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de los que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que se les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. Pero ya no habrá tiempo para ellos, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se promulgó la solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y que es santo santifíquese todavía. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfados del orgullo, del egoísmo, el amor al mundo y toda la palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Entonces, eso está clarito. Más claro de ahí dice, no canta un gallo. Hay otras citas, estas son las últimas, pero bueno, sí, vamos a leerla antes de que culmine el tiempo acá. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. Interesante esto. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. A menos, hermanos, que nos estemos purificando del pecado, cuando llegue la lluvia tardía no vamos a estar listos. Podrá estar derramándose, dice la hermana White, en los corazones de los que están en torno de nosotros. O sea, algunos lo van a recibir, otros no. Pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Eso es triste. Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, que venga como algo, alguna fuerza de allá de lo alto, que nos empuje a hacer la cosa bien. Los que esperan eso perecerán en las tinieblas. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios. Así que, hermanos míos, algunos van a recibir la lluvia tardía y otros no. Cuando llegue ese momento, se va a decidir el caso de los que conocen. Si usted no recibió la lluvia tardía, significa que sus pecados no fueron borrados, sino que su nombre fue borrado del libro de la vida. Por lo tanto, a usted se le acabó la gracia. Ahora, la gracia no terminó ahí para todo el mundo, porque todavía cuando comienza a darse la lluvia tardía, nosotros vamos a recibir, vamos a dar el fuerte pregón. Vamos a terminar acá esta parte y retomamos la reunión otra vez.